Bien, vamos a comenzar. Buenas tardes. Les comento rápidamente que ya recibí las contraseñas de la nube para que las pueda hacer llegar el día de hoy. Entonces, en transcurso de la tarde, ustedes van a recibir sus contraseñas. Recuerdan que el nombre de usuario es su matrícula, ¿sí? Y la contraseña es la que van a recibir. Entonces, al entrar a la nube, ustedes ven las opciones para subir archivos, descargar o crear archivos, ¿sí? Pues quizá vale la pena mostrar, si no lo había hecho ya, volverlo a mostrar. Permítame un tantito. Entonces, al entrar al sitio, ustedes verán esta ventana. Obviamente no van a tener ningún archivo ni nada al principio, o a lo mejor van a tener algún archivo llamado password, que es su contraseña, ¿no? La cual se repite simplemente con lo que está en su correo. Entonces, recuerdan, el primer paso es crear archivos. Aquí, con este botón de hoja blanca con estrellita, crean un archivo llamado calificaciones en mayúsculas y en la extensión txt en minúsculas. ¿Sí? Esto nada más para crear un archivo. Le dan create y les crea un archivo de texto vacío. ¿Sí? Que algo me están escribiendo aquí. Ok, puede salir y entrar Jesús. Ok. Entonces, este es el archivo en donde serán reflejadas sus calificaciones, ¿no? Le dan doble clic y se puede abrir. Y, por ejemplo, verán cosas como tarea 1, tarea 2, práctica 1, examen 1, etcétera, ¿no? Entonces, tarea 1, por ejemplo, pues reciben calificación, no sé, de 0 a 10, ¿no? Y van a estar reflejados en este archivo. Pueden guardarlo. ¿Sí? Y otro archivo que tienen que crear es el archivo llamado aclaraciones.txt. En este archivo ustedes comunican algunos detalles que quieren con relación a las tareas y entregas. Por ejemplo, algo así, tarea 2. Pueden decir, no me dio tiempo de terminar el inciso 2. Lo subí posteriormente con el nombre de, por decir, 210 23 136, tarea 3,
parte 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esas aclaraciones para mí, para que yo pueda ver qué es lo que sucede o por qué no se entregó a tiempo, o etcétera, ¿no? O alguna información que ustedes quieran hacerme llegar, ¿no? No olviden guardar y cierran el archivo. Ok, ya se me cerró todo. Bueno, déjame abrir otra vez. Estos dos archivos son los que deberían de tener. ¿Qué pasa? Permítame tantito. Ahora sí. Entonces, importante es que yo puedo ver el contenido de sus carpetas, ¿no? Las tareas y prácticas, las puedo acceder. Ustedes en principio no pueden acceder a los demás. Son, digamos, sus carpetas personales. Y aquí es donde suben la tarea. No deben crear ninguna carpeta extra. Directamente aquí suben con este botón que dice Upload. Si quieren descargar, después descargar. Eligen archivos, ¿sí? Máximo que les permite subir el archivo es de 2 megabytes. ¿Okay? O si tienen varios archivos, el tamaño máximo de subida a la vez son 8 megabytes. Entonces, si sobrepasan del tamaño de 2 megabytes, simplemente dividen en 2 o 3 partes, ¿no? Y agregan las 3 partes para subir. Entonces le dicen Save y en principio aquí deben aparecer los archivos. Para asegurarse de que no tengan tamaño 0, le dicen Reload y checan si el tamaño y la fecha de creación fueron correctos. Ok, aquí por ejemplo, claramente pueden ver que la fecha del sistema es muy diferente a la hora más bien actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita son 13 de la tarde con 16 minutos y aquí me crea como 18 horas 58 minutos. Entonces hay como un error de 5 horas 10 minutos, ¿no? Entonces, otra vez les comentaba que este desplazamiento se toma en cuenta, no se preocupen, ¿no? Suban a la hora que les indique como límite y este desplazamiento o este desfasamiento más bien se va a tomar en cuenta. Bien, ¿qué más? Pues para borrar, pueden borrar los archivos y salir aquí. Importante, una vez subida la tarea, si ya pasó la fecha de entrega, no hay que modificar el archivo, no hay que tocarlo, ya que la fecha de modificación será reflejada, ¿okay? Entonces no se tomará en cuenta como entrega a tiempo. Lo mismo en caso de los exámenes. Si ustedes subieron el examen antes de la hora indicada y después quisieran modificar, obviamente esto no está permitido, ¿no? Entonces, nada más tomar en cuenta esto. Entonces les pido por favor que una vez recibida la cuenta, que vayan subiendo sus pendientes, tanto tareas como prácticas, a las cuentas de la nube. Si tienen alguna duda o si tienen problemas con la cuenta, me indican por favor y yo lo trataré de resolver, ¿ok?
Bien, ¿alguna duda, pregunta con respecto a eso? Sí, profesor. ¿A qué horas nos mandaría más o menos las contraseñas o hasta cuándo tenemos para subirla? No entiendo bien. Hoy, mañana. Repito, las contraseñas las envío hoy en la tarde. Es decir, antes de las 6 deben de tener ya sus contraseñas, ¿sí? Como son 50 personas, obviamente me toma tiempo mandar 50 correos. Entonces, una vez recibidos, ya pueden subir las tareas. Entonces hay que subir este fin de semana, es decir, antes del lunes, tienen que subir todos los pendientes. ¿Okay? Entendido, gracias. ¿Antes del lunes? Ok. Así, para que el lunes ya pueda asignar otras tareas y el domingo, digamos, será la fecha de entrega, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con la clase. Entonces el miércoles lo que vimos, hemos visto función de autómatas como generadores de palabras, ¿no? Palabras que forman parte de algún lenguaje definido por alguna expresión regular. ¿Sí? Y hemos dicho que esto nos va a ayudar para generar códigos intermedios en un lenguaje intermedio o en el lenguaje objetivo, dependiendo de qué es lo que estamos haciendo. Y poder implementarlos en un algoritmo, ¿no? Entonces, hemos definido la notación a través de lo que les llamamos las producciones, representadas por los símbolos en mayúscula, que en principio los podemos asociar con los estados de nuestro autómata, y transición de un estado a otro me genera un símbolo a la izquierda, por ejemplo, ¿sí? Conforme transitamos de un estado a otro. Pues vemos que puede generar un símbolo o puede no generar. Todo depende de la producción que vayamos a utilizar. ¿Sí? Además, aquí otra vez vemos que existe una libertad en el orden en el cual nosotros realizamos dicha sustitución. ¿Sí? Como en este caso hemos dicho que si al sustituir S por E, se me genera un símbolo A la izquierda, E a su vez lo puedo sustituir bien por esta producción o bien por esta producción. Solamente dos posibilidades. Estos a su vez tienen otras posibilidades, ser sustituidos por A o B, en donde A y B pueden ser sustituidos de manera recursiva, generando cierto número de símbolos A y B en cada sustitución, o bien realizar una sola sustitución, ¿no? Y de este modo hay varias posibilidades y varias palabras que podemos generar de acuerdo a el orden en el cual elegimos la sustitución, además del número de sustituciones, ¿no? Estas reglas las podemos unir usando símbolo de barra vertical, que significa como una opción, o bien A o bien B, ¿no? Y entonces las producciones estas se forman, se sustituyen por esta única producción con indicación de opción. Lo mismo para estos dos casos. ¿Okay? Entonces, concepto de derivación,
¿sí? Se entiende como series de sustituciones de símbolos de la derecha de las producciones por las cadenas de la izquierda, hasta obtener una cadena de símbolos terminales. Aquí es importante mencionar que los símbolos que son dadas en letras mayúsculas las vamos a llamar no terminales, y los símbolos que son parte del alfabeto, como por ejemplo B minúscula o A minúscula, son símbolos terminales, ¿sí? Es decir, llegamos a una situación cuando no queda ningún símbolo no terminal. Esto significa que ya hemos generado una palabra, ¿sí? Por ejemplo, para generar otra vez esta secuencia, hemos sustituido de manera recursiva estas producciones hasta llegar a que tengamos nada más símbolos terminales, ¿okay? Y una vez que tengamos puros símbolos terminales, detenemos esta sustitución, ¿sí? Entonces esto se conoce como reglas de sustitución y proceso de derivación de una cadena, ¿sí? Bien, introducimos concepto de gramáticas regulares. Recordemos la jerarquía de Chomsky, ¿sí? En donde concepto de gramática sirve para determinar dicha jerarquía de lenguajes, ¿sí? Y entre ellas entra concepto de gramáticas regulares, ¿no? Entonces, definimos gramática como un cuarteto, ¿sí? En donde tenemos conjuntos de símbolos que son N, no terminales, el alfabeto, que son símbolos terminales, debe ser finito y no vacío, y existe un estado o símbolo, mejor dicho, inicial, ¿sí? No confundir con estado, y después un conjunto P, que es colección de reglas de sustitución o producciones que tienen la forma como hemos visto en ejemplo previo, ¿no? Un símbolo símbolo A me lleva a una palabra, y símbolo A es un símbolo no terminal, y la palabra W es una cadena formada por combinación de símbolos terminales y no terminales, y debe satisfacer siguientes criterios. Esta palabra contiene un no terminal como mucho, ¿okay? Y W también contiene un no terminal, debe aparecer del extremo derecha de la cadena, ¿okay? De este modo, el ejemplo anterior cumple dichas características, ¿okay? Contiene a lo mucho un símbolo no terminal, ¿sí? Y siempre este se encuentra al extremo derecha de la cadena, ¿sí? Entonces, esta producción, estas reglas de derivación, podemos decir que son ejemplo de las gramáticas regulares, ¿okay? Otro ejemplo, entonces, dado, por ejemplo, la definición de nuestra gramática por los símbolos no terminales y conjunto de producciones, queremos corroborar si dicha gramática genera cadenas que tienen formas o bien estas, ¿no?
es decir, unos que terminan con B o los que no terminan. Entonces podemos escribir a través de expresión regular el lenguaje formados por este requisito, ¿no? Y las producciones son estas, ¿sí? Noten que existe además una producción asociada con símbolo vacío, ¿sí? O palabra vacía. Entonces, estas producciones las podemos meter como un arreglo o un conjunto de pares que indican, por ejemplo, el estado, el símbolo no terminal y el resultado de sustitución, ¿no? Separados por comas en lugar de flecha. Entonces, las producciones deben presentar pares ordenados del conjunto de símbolos, ¿no? Okay, incluyendo el símbolo vacío, ¿no? Entonces, podemos corroborar generando algunas palabras como ejemplo, comenzando con el símbolo, pero con producción inicial, ¿no? Entonces, la primera producción, obviamente, lo que va a generar es la palabra que comienza con B y termina con símbolo no terminal A. Entonces, ya tengo una B que satisface este símbolo de acuerdo a la expresión. Ahora, lo que tengo que tener es o bien ningún símbolo más después de la B, y esto se logra al sustituir A por una de estas combinaciones y en particular palabra vacía. La sustitución por terminal me genera una cadena de símbolos terminales que serían B y epsilon. Por lo tanto, ya cumplí la condición dada por expresión regular, ¿no? De lo contrario, puedo ir sustituyendo, por ejemplo, A por esta producción que me genera pares de A, y lo puedo hacer de manera infinita, ¿sí? Y finalmente esta A que queda la puedo sustituir por B, ¿sí? Y termino con cadenas, por ejemplo, que tienen el símbolo B al principio, n números de A's, n símbolos A's y después al final un símbolo B, ¿sí? O bien un símbolo epsilon, ¿no? Dependiendo cuál elijo. Entonces genero un conjunto de palabras que satisfacen dicha gramática, ¿sí? Como ejercicios me gustaría que realizáramos ahorita lo siguiente, ¿okay? Primero, primer inciso es, bueno, son tres realmente. Dada una gramática, ¿okay? Es una gramática regular, derivar estas cadenas, ¿okay? Después probar que dicha gramática deriva esta expresión, ¿okay? Entonces aquí, por ejemplo, ya se comenzó a realizar dicha sustitución, ¿sí? Y en principio ya se demostró, pero ustedes pueden desarrollar, digamos, pasos intermedios que faltarían aquí para completar una secuencia, ¿ok? Y finalmente, esta parte en donde, dada expresión, queremos hallar la gramática que satisface, ¿ok? Es decir, una tarea opuesta a la anterior, ¿no? Y nosotros para este ejercicio podemos basarnos en
ejemplo este, ¿sí? En donde siempre tenemos un símbolo A seguido por el B, ¿no? Pero símbolo A o bajo cerradura seguido por símbolo B y o bien A, ¿no? En este caso, o bien por símbolos B seguidos por A, ¿no? O bien la cerradura completa que indica que inclusive puede haber una transición directa al estado, a la palabra vacía para producción inicial, desde inicial, ¿sí? Entonces, este sería el ejercicio. Vamos a dar, ¿qué será? 15 minutos para el primero y unos 30 minutos para el segundo, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el primero, donde primero se comprende con esta parte. Realicen, por favor, y en 15 minutos les pido a alguien que muestre su solución. ¿Sí? Esto lo pueden hacer en Word, igual colocando símbolos, ¿no? Un texto y después proyectarlo, ¿ok? Ok, entonces son 13:34, entonces en 15 minutos, o sea, 13:50, regreso con ustedes. ¿Sí?
Bueno, vamos a ver la solución que ya tiene. Quiero comentar primero que al parecer hay un problema con las cuentas que me mandaron, ya que probé varios y no me reconocen la contraseña. Entonces, hay algo raro que está pasando. Entonces, volví a solicitar la aclaración, a ver si me pueden contestar de manera rápido, de tal modo que para este domingo ya pueden subir, ¿no? De todos modos, les mantendré informados a través de chat qué es lo que está pasando con las cuentas, ¿okay? Entonces, vamos a esperar qué nos dicen. Ok, bueno, ¿alguien gusta presentar su solución? Yo, profesor. ¿Quién es? Alberto. Ok, adelante, Alberto. Déjame ponerle, entonces. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Aquí lo tengo, es la producción S
da AS y S se puede cambiar con BT y luego la T se puede cambiar con doble A o bueno, puede producir con doble A. Los casos de abajo nada más cambia en el número de veces que se produce AS. Entonces se puede producir una o dos veces y así se pueden poner las A que van antes de la S. Ya, eso es la solución. Ok, muy bien. Entonces, bastante simple, ¿no? Sí. Gracias. En caso de demostrar que es la potencia K mayor o igual a 1, yo creo que también es bastante trivial. Entonces nos faltaría hacer el siguiente inciso, es para obtener la gramática que describen, están descritas por estas expresiones, ¿no? ¿Alguien ya tiene alguna propuesta? Pues lo podemos revisar. Si gusta proyectar, podemos verlo, ¿no? Entonces déjame ponerlo. Entonces la primera expresión nos pide asterisco seguido por B o símbolo A, ¿no? Ok. Esto es la gramática y entonces las producciones serían bien. ¿Recuerdan la definición de gramáticas regulares? Ahorita estamos trabajando con ellas. La definición nos pide que haya a lo mucho un símbolo no terminal del lado derecho. Entonces, en su caso hay dos, A, E, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es reordenar las gramáticas, de tal modo que, por ejemplo, eliminamos la producción E al final. Entonces simplemente tenemos S produce A, ¿sí? Y A su vez produce o bien A seguido del símbolo E o seguido del símbolo A mayúscula o seguido el símbolo vacío, ¿no? Y E a su vez produce A o B. Entonces es una posibilidad, hay otras posibilidades, pero sí hay que ordenarlos de tal modo que cumpla la definición de gramáticas regulares, ¿no? Ese es el comentario. ¿Alguien tiene alguna otra propuesta? ¿No? Paso a paso. Pero bueno, en este caso creo que es bastante evidente, ¿no? Lo que hay que hacer. No sé cómo paso a paso le podría explicar. O sea, la idea es que nada más aplican lo que está ya, por ejemplo, formulado aquí a las expresiones, ¿no?
Entonces, en el primer caso, que es digamos, el más sencillo de estos, su compañero ya presentó una propuesta a la cual simplemente hay que hacer una modificación, y, es decir, dividir las producciones de tal modo que cumplan la condición de gramática regular. Es decir, la palabra contiene un no terminal como mucho y debe contener este no terminal siempre del lado extremo derecho. ¿Okay? Entonces, en este caso, vemos las producciones, inclusive si consultan, por ejemplo, este ejemplo, ¿sí? Tiene una parte muy parecida, ¿no? Entonces aquí tenemos, en lugar de dos símbolos A que tenemos aquí, es un símbolo A, ¿no? Bajo cerradura asterisco, seguido por B, o bien el símbolo A. Entonces B es opcional y A tiene vertiente de un símbolo vacío, ¿no? En caso, digamos, de esta expresión, la situación cambia un poco porque se agrega la posibilidad de sustitución de símbolos B, ¿no? Y en tercer caso es la generalización de esta expresión simplemente bajo la cerradura del, del asterisco, ¿no? Entonces, si gustan, damos unos 15 minutos más para la solución de estos, ¿sí? Y analizamos al final sus soluciones, ¿ok?
Bien, ¿cómo vamos? ¿Alguien ya tiene alguna solución? A ver, aquí Arturo dice que sí. Ok, si gusta presentar, adelante. Perdón, pero creo que se va a ver al revés. A ver. No entendí su comentario, pero bueno, ya. Ok, hay que girarlo nada más a la izquierda. Que no encuentro. El view, ¿no? Entonces en imagen, por favor, a ver si en image tiene alguna opción. Ahí está. Ok, esa es su modificación, ¿verdad? Sí, es la gramática. Muy bien. Déjeme analizar. Este símbolo T. T puede ser a B o bien a T. Sí, nada más que le faltó agregar la palabra vacía, ¿no? En este caso sería el símbolo epsilon o lambda, como guste llamarlo. Sí, como una de las opciones para el T. Entonces, hay, por ejemplo, en la tercera línea, basta agregar una barra y epsilon, ¿no? O agregar una cuarta línea, que sería T flecha epsilon. De este modo, podemos tomar en cuenta la cerradura de asterisco, ¿sí? Que indica que inclusive puede no haber ningún símbolo de as, pero en principio puede haber una B, ¿ok? Pero no se consideraría el vacío, ¿no? Porque sería escoger una de las dos opciones de A con cerradura de clean o simplemente, ¿no? En principio sí tiene razón, es decir, las gramáticas son equivalentes en este sentido. La cerradura de lambda obviamente agrega una transición más. Formalmente la tenemos que conservar, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico, como lo tiene implementado, sí, la va a generar de todos modos, ¿no? Es decir, su condición de sustitución de as y bes
va a cumplir este lenguaje, ¿no? En principio sería completo. Pero noten que el símbolo vacío también es un lenguaje, ¿sí? Es decir, lenguaje formado por símbolo vacío también es el lenguaje. Entonces, como sublenguaje de símbolo vacío, entonces formalmente deberíamos de incluirlo, ¿no? Es nada más una nota. Pero aún así como lo tiene, digamos, se cumple la condición, ¿no? De derivar la expresión o palabra que cumple la expresión regular. Ok, sí. Para otro inciso no tiene la solución. Pero todavía no la subo. No sé si... Bueno, le agradezco, Arturo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Inciso B. Sí lo tengo, profesor. Muy bien, por favor. ¿Se ve? Quizá un poquito más grande, por favor, si pudiera ser. Ok. Bien, entonces... Aquí nada más puse las producciones, que creo que es como que lo más importante. Bueno, aquí tengo el número 2. Muy bien. Entonces, lo que vemos es, bueno, tengo dos comentarios respecto al punto 2, ¿no? Primero, hemos acordado que vamos a usar las producciones en este momento que utilizan el terminal, no terminal, que es uno nada más, y que esté del lado derecho. Es decir, del lado derecho, por ejemplo, del T o de P, no debe haber un símbolo terminal. Eso es la primera restricción que debemos cumplir. Segunda restricción es, en su caso, por ejemplo, la primera producción asociada con S siempre va a producir combinación A y B o bien B y A, ¿no? Sin embargo, existen asteriscos en A y en B. Por lo tanto, existe posibilidad de sustituir por el símbolo diferente al A1, ¿no? Es decir, en lugar de A puede haber un símbolo épsilon. Entonces, hay que modificar estas producciones de tal modo que se tome en cuenta esto. Ok, el tercero es lo mismo, ¿no? No deben estar encerrados entre los símbolos terminales en este momento. Entonces, ¿quiere decir que tiene que estar en alguno de los extremos? El símbolo no terminal tiene que ser en extremo derecho. Ok. Pero antes de él puede ir uno o varios símbolos no terminales, ¿no? Okay. Esa es la restricción de gramáticas regulares. Entonces, salvo esta modificación, y entonces hay que dividir esta producción en dos para que... por ejemplo, si hago esto, en este caso en el 2, que el T estaba en medio, ¿no? Si lo pongo hasta este extremo, tampoco estará bien porque dice que es hasta el extremo derecho, ¿no? Así es. Okay. Sí, esas son las restricciones que hay que cumplir. Entonces, es un trabajo de un poquito de intuitivo, ¿no? Es decir, necesitamos ahorita
inventando las formas que nos permiten hallar, ¿no? Por eso, cuando me dicen, pues si me pueden mostrar paso a paso, pues es que es un trabajo, ¿cómo puedo decir? Difícil de formalizar en este instante, ¿no? Lo que hacemos es primero ver cómo funciona el cerebro para hallar las soluciones, ¿no? Para hallar estas soluciones. Y el tercero, entonces, sería lo mismo que anterior, salvo la transición que tiene, es decir, transición epsilon o bien un símbolo más que le lleva al subconjunto de transiciones, ¿sí? Entonces, muy bien, entonces hay que nada más modificar esto, Arturo, y ya estará, ¿no? Okay. Gracias. ¿Alguien más tiene otra solución? Bueno, escribí algo rápido. Entonces, en principio, estas producciones, podrían satisfacer el inciso 1, inciso 2. ¿Sí? ¿Cómo los hice? Obviamente, tratando de cumplir las condiciones que están demandados por la expresión regular. Una de las, posibilidades de simplificar la derivación de estos es crear una especie de árbol de derivación a mano, es decir, ver posibilidades como nodos de un árbol. Por ejemplo, ¿cuántos símbolos puedo generar a partir del estado inicial, ¿no? Esto sería mi raíz. Y desde raíz, por ejemplo, agarro el siguiente símbolo y veo cuántas combinaciones puedo usar para este símbolo. Entonces eso es equivalente a como que expandir el árbol, crear un abanico de posibilidades, y agrupar estos abanicos, por ejemplo, en una producción adicional, ¿no? Y de este modo podemos visualizar cómo las producciones asociadas con símbolos no terminales serán equivalentes a los nodos del árbol, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, vemos aquí? El estado inicial es ese, que se convierte a un estado único A. Entonces, quiere decir que de este estado A solamente hay una transición de estado inicial a estado A solamente hay un vértice. Es decir, de raíz de árbol transito a otro nodo único que es A. Pero a partir de A tengo tres abanicos, tres vertientes asociadas con tres opciones, 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, en este caso, las tres terminan siendo estos nodos, ¿no? Y ya no puedo hacer más. Y este en particular implica que yo puedo repetir número de veces la misma sustitución, ¿sí? Entonces obtengo números de A's que yo quiero. Entonces es equivalente a crear especie de un ciclo en mi grafo o en diagrama de transición, si quiero visualizarlo a través de diagrama de transición. Que me implica repetir el número de veces de A que yo quiero, ¿no? Finalmente termino con símbolo B y O, más bien A, ¿no? Epsilon, perdón, que lo marco con letra E. En segundo caso, agrego un no terminal más asociado con la producción del símbolo B, combinado con propia producción, es decir, puedo repetir tantas veces que quiera B, inclusive ninguna. Y esto podría ser gramática que me describa la situación para
punto 2, ¿no? Para inciso 2 del problema 2. Y finalmente el inciso 3 lo que indica es que existe posibilidad de agregar una transición vacía, ¿sí?, a la producción. De hecho, aquí ya está tomando en cuenta esto, ¿no? Es decir, esto, así como lo escribí, de hecho ya está puesto que cumple la ecuación 3, ¿no? Entonces, más bien hay que modificar esto de tal modo que no cubra esta situación en inciso 3. Entonces, esto más bien sería inciso 3. Entonces, hay que modificar esto para que, en mi caso, el problema del inciso 2 genera al menos un símbolo B o A, ¿no? Entonces, eso es la condición. Entonces, al menos un símbolo B o A debe satisfacer, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que podemos hacer es que déjeme pensar cómo podemos atender esta situación. ¿Alguna sugerencia? Si yo elimino esta opción, dejando el símbolo vacío como posibilidad para el símbolo B, ¿sí?, debo cubrir las palabras que cumplan la expresión 2, ¿no? ¿Están de acuerdo o tienen alguna sugerencia? ¿Nada? Bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a ir concluyendo. Entonces faltaría nada más arreglar aquí, de ser necesario cambiar algo más, de tal modo que podemos cubrir solamente la condición dada por la expresión regular del inciso, inciso 2 del problema 2, ¿no? ¿Sí? Es decir, debe haber a fuerzas algún símbolo, sea B o sea A, ¿no?, precedido por los símbolos complementarios, ¿no?, por n símbolos complementarios, sea B o sea A, ¿no? Entonces es lo que hay que realizar, ¿no?
A ver si podemos... Ok, hay una tarea, de hecho la voy a publicar. Podemos pasar, obviamente, al revés de un autómata finito generar la gramática, ¿sí? Generando transiciones asociadas hacia las producciones que me generan símbolos de acuerdo a transiciones que yo realizo, ¿no? Aquí creo que hay un error. Eso debe ser Q2. Eso debe ser también Q2, si no me equivoco, ¿sí? Y la tarea simplemente es algo opuesto. Dada una gramática, ahora sí hay que obtener expresión que satisface dicha gramática regular, ¿ok? Entonces ahorita indico esta tarea y también les vuelvo a comentar que esperamos en transcurso de hoy y mañana, si me vuelven a mandar las contraseñas correctas, les hago llegar, ¿no? Entonces en principio quedamos que el domingo hay que subir todas las pendientes, ¿sí? Y si en dado caso no me resuelven para el sábado la situación, entonces pues sigue abierto la espera de contraseñas, ¿no? Para otro día, a lo mejor para el miércoles. Entonces yo les haré saber, ¿no? Pues agradezco su participación y nos veríamos el lunes entonces, ¿sí? Gracias, profesor. Hasta luego. Buen día.